Como decía Chocolate el cantaor, el cante bueno duele porque tiene memoria, una memoria triste. Imaginen, señorías, lo que le duele a los andaluces una ley mala, y tenemos unas cuantas. Señorías, es un gran y complejo reto la puesta en marcha de este proyecto de ley. La extensión del concepto y sus variantes, el precepto que se tiene al encasillar el flamenco en Andalucía, así como los criterios, modos y argumentaciones que se han ejercido para corroborar la necesidad de legislar sobre el asunto, han sido cuestiones que, más que infundir consenso y una sistematización de normas que están orientadas a resolver contradicciones, a unificar, a llenar lagunas y a coordinar posibles desajustes yuxtapuestos, más bien logran generar ciertas dudas y debates, que no obstante ponen de manifiesto la necesidad de proteger, fomentar y estimular esta tradición cultural. Legislar sobre el flamenco nos llevaría a debatir sobre otras cuestiones más generales, como pueden ser la cultura popular o la identidad cultural o étnica, sobre la común reflexión entre el esencialismo cultural, popularmente conocido como la pureza del flamenco, o la invención de la tradición del mismo, sobre el particularismo identitario del flamenco o el universalismo cosmopolita más reciente, sobre los derechos colectivos del arte o sobre los derechos del artista, sobre lo que es considerado estrictamente flamenco o no, y así un largo etcétera que comprenden y constituyen la grandeza del flamenco. Ahora bien, independientemente de estas cuestiones abiertas, vivas y no agotadas, el flamenco ha existido, existirá, con o sin esta ley. La redacción de este proyecto de ley nos trae una ya consolidada relación, empezando por su titular, entre flamenco y Andalucía, como si fuesen elementos únicos y consustanciables el uno del otro, pero que en realidad, y no en pocas ocasiones, su estricto y obcecado vínculo puede incluso llegar a serlo contraproducente para el propio flamenco. Por eso, más bien, aunque el afán regionalista de este Gobierno no lo haya tenido en cuenta en sus máximas, el flamenco no es patrimonio exclusivo de los andaluces, sino de todos los españoles, ya que este arte se da en múltiples regiones de España, y cada una con sus peculiaridades y particularidades que lo conforman y lo mantienen vivo. De este modo, y como consecuencia de legislar sobre este supuesto flamenco andaluz, puesto que el modo de ordenar, promocionar y planificar el flamenco y las actividades y entidades de su ámbito será con la aprobación de este proyecto de ley, distinto en Andalucía, por ejemplo, como pudiera ser en Madrid o en Cataluña, se conseguirá, desafortunadamente y en cierto modo, vertebrar la celebración del flamenco en nuestro país con ventajas y desventajas para ciertas regiones donde el flamenco, aun siendo patrimonio de la humanidad, será incentivado y concebido de un modo distinto en función del territorio en que nos encontremos de España. Nada de esto es incompatible con reivindicar que el flamenco debe ser reconocido y protegido a toda costa. Desde Vox apoyamos la finalidad gruesa del proyecto de ley, que en definitiva no es otra sino la de fomentar el flamenco y estimular su creación artística. Pero de igual modo se podría legislar sobre todo tipo de música tradicional de España, en cada administración, como lo podría hacer el norte de España con la jota, al tener su origen en Aragón, Asturias y Cantabria, en Madrid con el choti, por excelencia el baile castizo de los madrileños, en Galicia la muñeira, en Cataluña la sardana, o si volvemos a Andalucía, como su apogeo lo tiene aquí, también se podría legislar sobre la música de Semana Santa, llevada a cabo por las bandas de música, las agrupaciones musicales o la banda de cornetas y tambores. Señorías, si bien no se ha legislado hasta el momento sobre todo este patrimonio español, es porque la producción artística debe estar sujeta, no debe estar nunca sujeta a legislaciones, sino al arte mismo. El espacio autónomo que parece que tiene el arte, aparentemente sin estructura o plano por parte de las instituciones, estrategias sociales que lo dinamizan y lo expliquen, radica en la grandeza y en la inefabilidad de la creación artística. Es decir, el arte solo hay que dejarlo ser y trabajar, algo que, por ejemplo,
no hizo el Gobierno del Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla con sus durísimas restricciones COVID en estos años pasados, donde numerosos artistas y empresarios flamencos encontraron la ruina. En este sentido, el análisis de este proyecto de ley nos suscita una serie de dudas y objeciones que esperamos que puedan llegar a tenerlas en cuenta una vez llegue el momento de la enmienda al articulado. En primer lugar, se señala que será la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales la encargada de ejercer las competencias en materia de flamenco. Sin embargo, seguimos sin tener constancia de la ejecución de la auditoría que la llevaron a cabo sobre este. Hoy, en el proyecto de ley, la Consejería aún no solo no ha dado la supuesta aplicación del pendiente plan estratégico sobre este ente, sino que ahora pretende sumarle la competencia del nuevo plan sobre el flamenco. Se sigue sin aclarar con exactitud la gestión y las competencias de la Administración andaluza. Sería conveniente que este ente aplicase y publicase el resultado de su auditoría, en primer lugar, antes de ejercer cualquier otra nueva función a este mismo ente. Estamos de acuerdo en la presencia y en el conocimiento del flamenco en la aula, pero bien es cierto que esa educación ya se imparte a través de los diseños curriculares. En el primer curso de primaria encontramos las manifestaciones culturales populares de Andalucía y sus expresiones más significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. En tercero de primaria tenemos el flamenco como patrimonio cultural. O ya en secundaria, dentro de la asignatura de música, encontramos los contenidos relativos a la música tradicional en la Andalucía, el flamenco, cante, baile y toque. Por lo tanto, como si se tratase de una obviedad, el flamenco ya está presente antes de la aprobación o no de este proyecto de ley. Que no se olvide, y su inclusión se trataría simplemente como un impulso y así lo apoyaremos. Se sigue, desafortunadamente, la línea socialista legislativa que mantiene la relación ley nueva, burocracia nueva o ley nuevo cargo político nuevo. Esto es, de legislarse una nueva ley sobre el flamenco en cada región de nuestro país, se podrían crear tantos registros del flamenco como regiones tiene nuestro territorio. Señorías, 17 registros para documentar las solicitudes, declaraciones responsables o las aportaciones de documentación para las personas físicas o jurídicas que quieran estar inscritas en el mismo. Parece una locura. ¿No sería mejor emplear una a nivel nacional? ¿Por qué no puede encargarse la Biblioteca de Cultura, dependiente del Ministerio, o la Biblioteca Nacional de España, o el propio Instituto Cervantes, por su difusión de la cultura hispánica? ¿Se documenta y se administra de manera distinta en cada región? Desde Vox apoyamos la salvaguarda y protección del flamenco, pero mediante el respeto y el sentido común hacia los recursos y el gasto público. El flamenco, como ocurre con la realidad diaria de los andaluces y el resto de los españoles, no puede delimitarse en fronteras administrativas autonómicas creadas de manera artificial. Por suerte, el flamenco, a pesar de normas como esta, seguirá desbordando los intentos de politizar e institucionalizar elementos como el arte en general y el flamenco en particular. No caben en un texto normativo y mucho menos en uno que pretende establecer un ámbito tan pequeño y artificial como lo es una comunidad autónoma. En definitiva, señorías, en Vox estamos de acuerdo con la necesidad de proteger e impulsar este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que es el flamenco. Pero eso sí, siempre teniendo en cuenta el sentido común, teniendo en cuenta el arte del flamenco en su totalidad, teniendo en cuenta los miles de artistas y empresarios flamencos y teniendo en cuenta nuestra tradición y nuestras raíces. Muchas gracias.